Profe, estaba muteado. Ya, bueno, muchachos, qué pena. Les quería decir que les doy la bienvenida. Hoy vamos a estar hablando acerca de las cadenas de Markov. Las cadenas de Markov son una serie de elementos estadísticos que se utilizan con las probabilidades conjuntas o probabilidad o el producto de las probabilidades, ¿sí? Pero en este caso ya no se trabaja con una sola variable, sino que se trabaja con un vector o se trabaja con una matriz eh, con variables o con valores estadísticos, con valores probabilísticos. ¿Listo? Entonces, acá vamos a estar trabajando ese tema. El tema, el tema no es complejo, o sea, el tema no es un tema difícil, pero a veces, digamos que como es la primera vez que se ve el tema, como cualquier tema que se ve por primera vez, se vuelve un poquito como complicado, ¿sí? Pero el tema en sí no es difícil. Entonces, antes de iniciar, yo quiero hacerles una preguntita sencilla. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un, digamos, el número 6 en un dado? Y un sexto. ¿Por qué, Faber? ¿Por qué Un dices que de sexto. un sexto? ¿Por qué dice eso, Faber? Porque son solo 6 posibilidades y pues es una de 6. Exactamente. Entonces nosotros sabemos que esa es la probabilidad de que caiga un 6. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que con dos daditos caigan dos veces el número 6? Es un Un 36avo, si no sexto. estoy mal. Wilmar, Wilmar, ¿qué nos dice? Si no estoy mal, es un 36avo. ¿Por qué, Wilmar? ¿De dónde saca usted ese dato? Pues acordándome de los ejercicios que hicimos, profe, pues ahí tocaría, es como, si no estoy mal, se multiplica. Exacto. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Muy bien, Wilmar, gracias. ¿Qué sucede? Cuando yo lanzo un dadito, entonces la probabilidad es de un sexto. Pero si yo lanzo dos dados para que los dos caigan en la misma cara, la probabilidad es de un 36avo. ¿Por qué? Porque se multiplican las probabilidades, ¿sí? No vamos a irnos al por qué se multiplican, porque se nos saldría del tema, y ya sería un tema de estadística, pero digamos que cuando uno ve estadística se da cuenta de que es de esa forma, o sea, se hace la multiplicación o se multiplican las probabilidades. ¿Listo? Hasta ahí todo ready. Dos, Sí, dos. señor. Yes, yes. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ahora nosotros no vamos a tener una variable que es la del dadito y la otra variable que es la del otro dadito, sino que nosotros vamos a tener o un vector de probabilidad o una matriz, ¿cierto? Por eso fue que en los ejercicios anteriores los hice hacer esos productos de matrices y esos productos de vectores, porque sumas, restas y todo eso, porque los vamos a necesitar. Pero en este caso, en las cadenas de Markov, solo es hacer el producto de matrices. ¿Listo? Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan qué significa el hecho de que yo diga a al cuadrado? Cuando yo digo a al cuadrado, ¿eso de dónde viene? ¿Qué significa o qué es a al cuadrado? Que está multiplicando por el O mismo. sea, que está multiplicando por el mismo. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Rápidamente acá. Listo, estamos viendo el tablero, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí, señor. Entonces nosotros tenemos, digamos, A
al cuadrado. Entonces estamos diciendo que eso es igual a decir A por A. ¿Listo? Si yo tuviera, digamos, C al cubo, entonces, ¿qué significaría? C por C por C. C por C por C. Muy bien. Y si yo tuviera digamos, yo tuviera un triángulo, ¿cierto? Al cubo, entonces, ¿qué sería? Mismo, profe. Triángulo por triángulo por triángulo. Lo mismo, entonces triángulo por triángulo por triángulo, ¿sí o qué? Entonces tendríamos un triángulo y otro triángulo. Este lo va a hacer más feo, bueno, multiplicándose y otro triángulo. ¿Listo? Y ahora vamos a pensar en lo siguiente. ¿Y qué sucedería si yo tuviese una matriz? Una matriz, digamos, al cuadrado. Entonces, ¿eso a qué sería igual? Es la matriz multiplicándose por ella misma. ¿Están todos seguros? No, pero No, no creo. digan de una vez, digan de una vez. ¿Están seguros o no? ¿O Yo dudan? creo que sí, profe, sí. Sí, ¿O profe. van a, o van a dejar morir al compañero ahí solo? Yo estaría seguro. Sí. Ah, es que se le preguntó, no, sí, seguro, entonces ya le entra uno la duda. A ustedes les pasa como cuando uno está haciendo el parcial escrito y va y se le acerca a alguien y les dice, lean bien. Y ahí mismo todo el mundo, no, el que le miró ese parcial queda todo dudoso. Bueno, se están diciendo que la matriz al cuadrado sería la matriz por la matriz. Vamos a ver, levanten manos porque esto es acá apostando, porque esto acá de boca no. ¿Quiénes dicen que sí? Yo veo manos arriba, a ver. Brian dice que sí, Faber dice que sí, Duvernay también se metió en la apuesta, Andrés, Wilmar. Ahora todos ya dijeron que sí. Qué berracos ustedes. Pero Apoyando al compañero. tengo para decirles que sí, que también se cumple eso. Entonces estamos ready. ¿Listo? Resulta, Listo. muchachos, que las matrices o las cadenas de Markov se vuelven en cierta forma muy fáciles de resolver porque básicamente es hacer eso. Digamos, voy a ponerles un ejemplo. Yo sé la probabilidad ahorita, ¿sí? Y yo quiero saber la probabilidad un momento más adelante. Entonces lo que yo hago es que cojo esa matriz y la elevo al cuadrado. Entonces me da la matriz por la matriz y ya sé la probabilidad de más adelante. Que yo quiero saber la probabilidad 2 pasos más adelante. Entonces, ¿qué creen que tocará hacer? Elevarla a la 4. Al cubo, o sea, a Ah, la bueno. 3. Entonces yo Ah, ok, ya. la elevo a la 3, entonces multiplico la matriz, pum, ya sé 2 pasos adelante. Entonces digamos que el número de pasos es como elevarla a la n más 1, ¿no? O sea, yo necesito 2 pasos, la elevo a la 3, necesito saber 3 momentos más adelante, la elevo a la 4, necesito saber 4 elementos más adelante, la elevo a la 5. ¿Listo? Entonces lo que yo voy obteniendo es el producto de la matriz por la matriz por la matriz por la matriz y esos resultados me dicen qué va a pasar más adelante. Digamos, un paso más adelante podría ser un día más adelante, 2 días más adelante, 3 días más adelante, o puede ser un año más adelante, 2 años más adelante, ¿sí?
O podría decir, digamos, en una temporada, en otra temporada, en otra temporada. No sé si ahí ya queda como más claro, muchachos. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, entonces ahí nos van a hablar de un tema, de una matriz o un vector, también puede ser un vector de probabilidad, digamos, elevado, ¿cierto? Elevado a una potencia. Normalmente se hace con matrices, porque pues los vectores, ustedes saben que no se pueden multiplicar dos vectores fila o dos vectores columna, eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, básicamente eso que yo les acabo de hablar así muy resumido, así como muy al punto, es lo que propiamente se trabaja en una cadena de Markov. Entonces pregunto, ¿fácil o difícil? ¿Cómo lo ven? Viéndolo con figuritas, fácil. Sí. Entonces ahí se ve relativamente fácil. Entonces ahora, muchachos, lo que nosotros, perdón, que es que acá como que me están pidiendo acceso, ¿no? Ah, no. Ahí si quieren ya puede bajar la mano Andrés y Wilman, es que ahí me marca acá como si no hubiera respondido algo. Listo. Entonces resulta, muchachos, que ya teniendo en cuenta eso, entonces ya ahora sí les voy a mostrar la teoría, ¿listo? ¿Por qué les hice como esa explicación así sencillita? Porque a eso es a lo que se termina llegando, pero no es que se termine llegando a eso porque sí, hay una teoría, ¿listo? ¿Estamos claros? Porque, digamos, alguien puede decir, ah, no, pues el profesor simplemente dijo multipliquen las matrices. Ah, sí, y eso es así, ¿por qué no? Pues porque dijo que multipliquen las matrices, pero ustedes saben que ese tipo de conocimientos no nos sirven, ni a mí me sirve como profesor, ni a ustedes les sirve pues como profesionales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a mostrar unos videitos, ¿sí? Unos videos donde nos van a hablar acerca de esas cadenas de Markov, son videos corticos, y ya después les voy a mostrar yo en la diapositiva de dónde sale, o sea, nos vamos a ir como de lo más fácil a donde viene la teoría, ¿sí? Pero ustedes ya saben que en la parte práctica pues se aplica lo sencillo. Ah, que yo necesito la probabilidad de tal, la aplico de tal manera. ¿Listo? Bueno, ¿Listo? entonces acá voy a activar. ¿Señor? Yo sí le quería, discúlpeme, le quería pedir un favor de que bregáramos a hacer más ejercicios, o sea, en el sentido de que lo que nos va a explicar usted también lo raye para poder nosotros entender bien. ¿Por qué le digo Listo, esto? Porque hágale. en el parcial que le cuento de las matrices, pues yo me quedé un poquito, entonces le Ujú. solicito por eso, le agradezco. Ah, listo, Joita, pero usted sí pudo al fin hacer el producto de las matrices, ¿no? Sí, claro que sí, Profe, profe, pero pues Listo, hágale pues pues. yo No, de también todas tenía maneras, para hacer una consulta en cuanto a eso. sí señor, tranquilo, bien Yo le pues. escribí ayer anoche por lo que estaba Ujú. enredado, que llevaba toda esta semana bregando a solucionar lo del Excel. Sí, sí. Y el segundo punto, el de las matrices cuadradas en Excel, bregando a Ujú. encontrar tutoriales sobre eso. No encontré pues nada sobre matrices cuadradas para hacer en Excel. Y Listo. encontré más fácil la respuesta que estuve buscando toda la semana a la solución del error que tenía en el Excel. Pero que fue perdido con esa parte de las matrices cuadradas. Ah, bueno, listo. Entonces ahorita hacemos un ejercicio con eso, ¿listo? Ahorita hacemos Listo, un profe, muchas ejercicio ahí gracias. con matrices cuadradas. Bueno, entonces acá muchachos, les voy a mostrar el videito acerca de esas matrices, espere que yo no estoy compartiendo. Listo, ahora sí estamos viendo, ¿cierto? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, señor. Sí, sí. Sí, Listo. señor. Y me confirman un momentico si escuchan.
En cierta localidad al noroeste de Managua. Sí, señor, se ¿También escucha. Listo, entonces Ujú. ahí muchachos nos van a empezar, o sea, este es un videito de 14, 15 minuticos, digamos, donde nos van a hablar acerca como de la dinámica que tiene una población que va a 3 supermercados, ¿sí? Y ahí nos empiezan a explicar pues cómo se relacionan, ¿sí? Cómo se relaciona lo que se está, pues cómo, digamos, a través de encuestas, no sé, a través de alguna forma, se sabe cuántas personas van a un supermercado, cuántas van al otro y cuántas van al otro. ¿Listo? Y de ahí empiezan a salir como relaciones, o sea, digamos, cuántos que fueron al supermercado A, después van al B, cuántos de los que fueron al A, después fueron al C y así sucesivamente. Y ahí empieza a tejerse como una cadenita, ¿sí? Por eso se llama el tema cadenas de Markov. Y de esa cadenita vamos a ver que se puede saber cuál es la probabilidad que se puede tener más adelante o que se puede esperar en un futuro. Otra cosa importante, muchachos, que se me olvidó decirles es que hay que recordar que en la clase anterior, cuando nosotros estuvimos viendo ese tema de las matrices, nosotros hablamos de que cuando organizamos una matriz de valores probabilísticos, la suma ya fuera de las filas o ya fuera la suma de las columnas debería dar 1. ¿Listo? Entonces eso también es importante tenerlo presente, ¿sí? Porque no podemos tener una probabilidad mayor al 100%. Entonces si es un vector columna, debe llegar al 100. Y si es un vector fila, también lo mismo. Entonces depende cómo esté organizada la matriz. Entonces ahora sí, les voy a colocar el videito y ahí entonces ya vamos como haciendo la introducción a este tipo de elemento. Hay una población que compra en 3 supermercados de la zona. El supermercado A, el supermercado B y el supermercado C. En un momento determinado, la población puede comprar en el supermercado A, puede comprar en el supermercado B o puede comprar en el supermercado C. En este caso, los lugares donde se puede comprar representan los estados en los que la población se encuentra. Es decir, comprar en uno de los 3 supermercados. Un estado es el conjunto de condiciones dadas en un momento determinado. La cuota de mercado en este caso representa la probabilidad de los estados. En la presente semana, semana 0, un 40% decide comprar regularmente en el supermercado A, un 30% en el supermercado B y el último 30% restante en el supermercado C. La siguiente semana puede ocurrir que la población decida comprar en otro supermercado. Es decir, hay una transición de un estado a otro estado. De la población que compra en el supermercado A, un 80% compran nuevamente en el supermercado A. La transición es hacia el mismo supermercado. ¿Y venden pollo asado por ahí al pie? Un 10% cambia y compra en el supermercado B. Porque me jala la cocina. La transición es del supermercado A al supermercado B. Perdón, muchachos, un momento acá. Yo digo que el pollito me saca de apuros porque llega a hacer El otro 10% cambia y compra en el supermercado C. La transición es del supermercado A al supermercado C. Estas probabilidades se conocen como probabilidades de transición. Son probabilidades que indican un comportamiento futuro de pasar de un estado a otro estado. De igual manera, de la población que compra en el supermercado B, un 10% pasa a comprar al supermercado A. Un 70% compra nuevamente en el supermercado B. Y un 20% pasa a comprar al supermercado C. De la población que compra en el supermercado C, un 20% pasa a comprar al supermercado A. Un 20% pasa a comprar al supermercado B.
y un 60% compra nuevamente en el supermercado C. Toda la información anterior puede representarse en un árbol. En el árbol se pueden indicar las probabilidades de estado, en este caso representadas por la cuota de mercado en el estado inicial, semana 0, si la población acostumbra a comprar semanalmente. Estas probabilidades se representan en un vector denominado pi, indicando entre paréntesis el periodo inicial con 0. Las probabilidades de estado, elementos del vector pi, debe sumar 1. También se pueden indicar las probabilidades de transición, es decir, las probabilidades que indican la transición de un estado actual a uno futuro en el siguiente periodo. Mediante este árbol podríamos calcular las probabilidades de estado en el siguiente periodo, la siguiente semana o semana 1. Estas probabilidades condicionales son el producto de las probabilidades de estado y las probabilidades de transición. Por ejemplo, al pasar de A hacia A, es decir, la probabilidad de que se compre nuevamente en A, dado que se compró en A anteriormente, es 0.32. Pasar de A a B, es decir, la probabilidad de que se compre en B, dado que se compró en A anteriormente, es 0.04. Y pasar de A a C, es decir, la probabilidad de que se compre en C, dado que se compró en A anteriormente, es 0.04. Hacemos lo mismo con los otros estados. La suma de las probabilidades condicionales de comprar en A resulta en la probabilidad de estado o cuota de mercado de A para la siguiente semana. De igual manera, la suma de las probabilidades condicionales de comprar en B resulta en la probabilidad de estado o cuota de mercado de B para la siguiente semana. Por último, la suma de las probabilidades condicionales de comprar en C resulta en la probabilidad de estado o cuota de mercado de C para la siguiente semana. Colocamos estos valores en las ramas correspondientes y obtenemos el árbol que representa los estados de la siguiente semana o semana 1. Se indican los valores en el vector pi de 1. Recordemos que la suma de estos valores debe ser igual a 1. Para el siguiente periodo, semana 2, haríamos un cálculo similar. Realizar estos cálculos utilizando un árbol resultaría algo tedioso. Otra representación de los estados puede hacerse mediante el uso de grafos. Representamos el estado de comprar en el supermercado A con un nodo. Si la población compra ahora en el supermercado A y la siguiente semana vuelve a comprar en el supermercado A, trazamos un arco que va del estado A y retorna al estado A. La probabilidad de transición para esta situación se coloca a un lado del arco. Si la población pasa de comprar en el supermercado A comprar en el supermercado B, trazamos un arco que va del nodo A al nodo B para representar esta transición. La probabilidad de transición se coloca a un lado del arco. De igual manera, si la población pasa de comprar en el supermercado A comprar en el supermercado C, trazamos un arco que va del nodo A al nodo C para representar esta transición. Colocamos la probabilidad de transición a un lado del arco. Ahora, para la población que compra en el supermercado B y pasa a comprar al supermercado A, trazamos un arco del nodo B al nodo A y colocamos la probabilidad de transición correspondiente. La población que compra en el supermercado B y vuelve a comprar en el supermercado B se indica por un arco que sale y retorna al mismo nodo B. Ahora, la población que compra en el supermercado B y pasa a comprar al supermercado C se indica por un arco que sale del nodo B y llega al nodo C. Por último, tenemos a la población que compra en el supermercado C. Quien compra en el supermercado C y pasa a comprar al supermercado A, el arco sale del nodo C y llega al nodo A. Quien compra en el supermercado C y pasa a comprar al supermercado B, el arco sale del nodo C y llega al nodo B. Quien compra en el supermercado C y vuelve a comprar en el mismo supermercado,
el arco sale y retorna al mismo nodo C. Todas las probabilidades de transición se pueden colocar en una matriz. Al lado izquierdo rotulamos los nodos fuentes, el origen de donde se parte, y en la parte superior los nodos destino, a donde se llega. Por ejemplo, del nodo A al nodo A, la probabilidad de transición 0.8 va en la fila A y columna A. Del nodo A al nodo B, la probabilidad de transición 0.1 va en la fila A y columna B. Del nodo A al nodo C, la probabilidad de transición 0.1 va en la fila A y columna C. De igual manera, del nodo B, fila B, se colocan las correspondientes probabilidades en las columnas. Del nodo B al nodo A, del nodo B al nodo B y del nodo B al nodo C. Para el nodo C, fila C, se colocan las correspondientes probabilidades en las columnas. Del nodo C al nodo A, del nodo C al nodo B y del nodo C al nodo C. De esta manera construimos la matriz de probabilidades de transición. Observemos que las sumas de las probabilidades de cada fila es igual a 1. Comprobemos. Para la fila A, la suma es igual a 1. Para la fila B, la suma es igual a 1. Y para la fila C, la suma también es igual a 1. Podemos representar la matriz de probabilidades de transición en función de las designaciones de los nodos A, B y C, según se muestra indicado por los subíndices. La probabilidad de A hacia A, de A hacia B y así sucesivamente. En el caso del ejemplo, para las combinaciones posibles se muestran los valores de las probabilidades. Generalmente se representa una matriz de este tipo con un conjunto de filas, representadas por la letra I, de 1 hasta m filas, y un conjunto de columnas representadas por la letra J, de 1 hasta n columnas. En este caso, el número de filas es 3 y el número de columnas es 3. Las probabilidades se representan por una P, con los subíndices indicando la fila, primer subíndice, y la columna, segundo subíndice. Cada probabilidad de transición está asociada con un estado o nodo I, de origen, con probabilidad de estado pi sub I, hacia un estado o nodo J, de destino, con probabilidad de estado pi sub J, según se muestra en el diagrama de grafos genérico. La representación de las probabilidades de transición en una matriz es conveniente para realizar el cálculo de las probabilidades de estado en el siguiente estado futuro. Para la siguiente semana, semana 1, el vector de probabilidades de estado pi de 1 es igual al producto del vector de probabilidades inicial pi de 0 por la matriz de probabilidades de transición P. Multiplicamos cada elemento de la primera columna de la matriz de probabilidades de transición por cada elemento del vector de probabilidades de estado y sumamos estos productos para obtener la nueva probabilidad de estado o cuota de mercado del supermercado A. Ahora, multiplicamos cada elemento de la segunda columna de la matriz de probabilidades de transición por cada elemento del vector de probabilidades de estado y sumamos los productos para obtener la nueva probabilidad de estado o cuota de mercado del supermercado B. Por último, multiplicamos cada elemento de la tercera columna de la matriz de probabilidades de transición
por cada elemento del vector de probabilidades de estado y sumamos los productos para obtener la nueva probabilidad de estado o cuota de mercado del supermercado C. El vector resultante contiene las probabilidades de estado de la semana siguiente, la semana 1. De manera general, para una situación donde hay 3 estados, comprar en los supermercados A, B o C, para calcular las probabilidades de estado del momento siguiente, indicado por 1, simplemente multiplicamos el vector de probabilidades de estado inicial o actual, indicado por 0, por la matriz de probabilidades de transición. Para el estado en el momento 2, multiplicamos el vector de probabilidades de estado del momento 1 por la matriz de probabilidades de transición. Si sustituimos la expresión del momento anterior, tendremos el producto de 2 matrices. En otras palabras, la matriz de probabilidades de transición elevada al cuadrado. Recuerden que esta es una función matricial. Elevar al cuadrado una matriz no significa elevar al cuadrado cada elemento. Significa un producto matricial. En general, para un estado en el momento K, el vector de probabilidades de estado se puede expresar en función del vector inicial de probabilidades de estado multiplicado por la matriz de probabilidades de transición elevada a la késima potencia. Nuevamente recuerden que esta es una multiplicación matricial, la matriz P multiplicada K veces. Bueno, muchachos. Entonces, ¿qué tal les pareció? ¿Dudas? Más ¿Muy fácil con los enredado? muñequitos. Ok. Es fácil, ¿cierto? Con los muñequitos es sencillo. Entonces, ¿qué sucede ahí, muchachos? Ahí la única, digamos, lo único que se adicionó, ¿sí? A lo que yo les había comentado en ese ejemplito, lo que se adicionó es que hay un vector que es el vector de estados iniciales, ¿sí? Que ese primer vectorcito salió con las personas que hicieron la primera compra, que compraron el 40 allí, compró el 30 aquí, compró el 30 acá en el otro lado. Entonces eso se llama un vector de estados iniciales. Entonces también podemos obtener probabilidades si tenemos un vector de estados iniciales. Y si no hay un vector de estados iniciales, pues simplemente sería el producto de las matrices, ¿sí? Y miren ustedes cómo al hacer ese producto de matrices, pues se pudo obtener o se puede predecir cuáles son los valores futuros basándonos en ese comportamiento inicial y en y como en esa primera dinámica que se tuvo de que el que está en el A comprar en el A, el que está en el A se pasara al B, el que está en el A se pasara al C, ¿sí? Entonces esa es una forma también. Ahí que se modela, ahí lo que nosotros hacemos es modelar como tipos de comportamientos sociales o tipos de comportamientos industriales, también pueden ser. ¿Listo? Entonces, ahí, digamos que se tiene esa partecita. Pero como yo me conozco mi pueblo, como digo yo mismo, y sé que uno cuando tiene como a veces una duda en la mente, a veces no es capaz como de avanzar. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me pasa, cuando tengo una duda en algo, me quedo como pensando en esa duda y no soy capaz de hacer lo que viene más adelante. ¿Sí les ha pasado? Sí, señor. Eso. Siempre. Entonces yo sé eso. Entonces yo sé que de pronto Duber, de pronto algunos compañeros deben estar pensando, ¿cómo se hará eso en Excel? ¿Cómo lo voy a montar en Excel? ¿O no? La verdad, sí. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí?
Vamos a mirar ahí como unos ejercicios para ver cómo es que se trabaja en Excel y miramos a ver si se le puede dar como una posible solución a de pronto cuando algunos Excel se ponen como rebeldes. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo acá en caliente de una vez, como me gusta a mí hacer las cosas. Muy bien. Entonces acá, ustedes, no, ustedes no están viéndome. Ahora sí ven mi pantalla, ¿cierto? Ahora Sí, sí. señor. Listo, ahora yo tengo el 216 original. Original. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que tenemos una matriz, ¿listo? Yo voy a poner acá como numerito acá como inventaditos. No sé, 4. Listo, tenemos esta matriz, ¿cierto? ¿Por qué la quiere multiplicar, Duber? Un vectorcito, ¿por qué quiere otra matriz? Cuénteme a ver. Acá le damos gusto en lo que quiera, papi. Una de lo mismo, 3×3. Listo. Ah, no, Entonces vamos a inventar acá otra matriz. ¿Señor? Profe, si usted tiene dos datos, nomás hay, digamos, una columna de un número y otra fila y otra columna de otro número, la matriz, ¿por qué me genera error? Espere, vamos por las a filas. hacer vamos a hacer una cosita antes de hacer este proceso. Me disculpan, ¿listo? Para ir aclarando dudas. ¿Sí está bien? Un momentico. Sí, ¿Quién, profe. quién me hizo la consultica? Qué pena, la última consulta. Es que yo estoy viendo acá la pantalla, entonces no veo ahí el nombrecito. Pues si fue la matriz, yo, profe, Cristian. Sí, señor. Cristian, vea, Cristian, yo me voy a meter acá en algo que se llama calculadora de matrices, ¿sí? Esto lo hicimos la vez pasada, pero de todas maneras no importa, lo volvemos a hacer. Entonces, ¿cuál es su primer vector o su primer matriz? Díctemela y verá. No, pues ahí pueden ser números aleatorios. Sería en la matriz B, sería solo dos datos. Uno en una columna Sí, y el otro en una fila. pero dígame los datos, digamos, acá qué pongo, ¿qué? Es que es para hacer el mismo ejemplo que usted está haciendo. Ah, no, profe, cualquiera, esos que están ahí abajo, 40, 35, 20, 24. Ah, pero, o sea, su pregunta no es porque le haya dado un error algo. Sí, estaba haciendo pues unos ejercicios y cuando lo hacía en Excel me generaba el error de, no sé si era una variable o el Excel me generaba el error solo porque estaba fallando, de pronto ya lleva mucho trabajando en una misma hoja y de pronto se llenó como de la caché o algo y me generó el error. Ah, ya. Pero usted sí tiene claro que, digamos, nosotros no podemos hacer esto. Usted sí tiene claro eso. Este Sí, eso producto no se puede. hay que llenarlo con ceros. No, digamos acá, digamos, aunque acá lo hizo, pero digamos, nosotros no podemos, pues, digamos, cuando tenemos un vector, ¿sí? Y otro vector, recuerde que si el vector es de, digamos, de 3 por 1 y lo vamos a multiplicar por algo de 3 por 1, no nos va a dejar. ¿Por qué? Porque el tamaño de la matriz debe ser igual en el número de filas y columnas para poder hacer un producto. En la suma y en la resta deben ser iguales, pero en el producto debe cumplir esa característica. Entonces puede ser que a la hora de
usted ir a hacer esa multiplicación, por eso le dio error, pero le decía que me dijera cuál era en específico la que le había fallado. Pero acá, espere, verá, yo ya vi por qué me dio esta de acá. Es porque yo coloqué los valores y los tuvo como ceros. Profe, es que en el taller había un ejercicio así que no cuadraba. Punto. Esperen, yo hago una cosa, qué pena. Creo que esa era la C, que tenía solo 2 datos. Sí, claro, era la C, No cuadraba no se dejaba hacer. el número de filas con las columnas, el de la A con el C. Ah, bueno, si no cuadra el número de filas con columnas, ustedes saben que eso no se puede hacer. La cascarita. Pues eso no se puede hacer, muchachos, eso no se puede hacer porque eso usted va a morir loco ahí. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces en eso fue que todos se estuvieron muriendo. No, en el segundo. Matrices cuadradas como se hacen en Excel. Ah, bueno, listo. Pero Porque entonces sí entiendo tiene, que la matriz cuadrada es la de la diagonal. sí, perdón, pero sí está claro que no se puede, digamos, 2 vectores fila y 2 vectores columna. Eso sí está claro, ¿cierto? Sí, señor, tiene que ser igual el número de filas de la primera matriz, debe ser igual al número de columnas de la segunda matriz. Listo, muy bien. ¿Eso todos lo tienen claro? ¿Sí? ¿Todos ready? Sí, señor. Listo, todos ready, ¿sí? En eso. O alguien no está ready con eso. Listo, ¿sí? Bueno. Sí, profe, bien. Listo, todo ready. Entonces ahora sí voy a proceder a hacer acá, voy a inventar acá un ejercicio. Esto es inventado, esto ustedes saben que es como dame trama, caliente. Esto acá, inventamos acá a ver qué nos da. Aunque no, este hagámoslo más real acá. Porque va a hacer que todas las probabilidades den 1 en mi mente. Uno. Y acá ponemos 3, 2, 7. Bueno, entonces, ¿qué sucede, muchachos? Según lo que uno puede pues, ver en teoría, ¿cierto? Entonces nosotros podemos hacer el producto de las dos matrices de la siguiente forma. Uno puede hacer la selección de esta, ¿sí? Supuestamente, o no. Pero a eso lo multiplicaría 1 por 1. Pues me refiero al primer campo con el primer campo y así. Digamos que hay una forma y es que uno hace la selección, ¿sí? Digamos y selección. Ah, pues que me falta el igual. Entonces yo puedo decir que esto es igual, hago la selección, ¿cierto? Hago el símbolo de multiplicación y selecciono acá. ¿Listo? Le doy Enter. Voy a dejarlo quieto ahí, voy a dejarlo quieto hasta ahí. Entonces, ustedes notan que ahí da un error. ¿Sí estamos ready? Ahora, Sí, ¿qué señor. sucede? Sí. Si yo hago una multiplicación de una matriz de 3 por 3, ¿de cuánto va a ser el resultado? De 3 De por 3 3. por 3. 3 por 3. De 3 por 3. Entonces yo voy a seleccionar acá como el espacio de 3 por 3. ¿Listo? Y según lo que nos dicen, si nosotros les damos a la fórmula. No, hay que seleccionar Pero- los 3 por 3 del F2. Sí. Acá, exacto, pero es que espere que mi F2 me está fallando acá. ¿Listo? Dele F en F2 eso. Listo. Y ahora Entonces, dele ahí le control doy shift. F2. Pero Entonces, intenta llamar la fórmula. no, ahí yo, vea, voy a hacerlo suave. ¿Listo? Ojo que voy a hacer esto suave. Aquí estoy diciendo igual. ¿Listo?
estoy seleccionando acá, ¿vale? Estoy colocando el por y estoy seleccionando la otra. ¿Estamos ready? Arriba se ve lo que estoy haciendo, ¿sí? Listo, ¿sí? Listo, bueno. Yo le voy a dar Enter, esto acá va a botar un error. Voy a seleccionar acá 9 espacios, que se supone que es donde va a estar el resultado. Esperen que es que acá el teclado me estaba tomando el pelo porque acá este es para cambiar del brillo del cosito. Doy F2, ¿sí? Por ejemplo, en mi teclado es función F2 porque F2 está para cambiar el brillo. ¿Listo? Y después de eso me dicen que haga Control Shift y le dé Enter. Y ahí aparece el resultado de la multiplicación de las dos matrices. Yo le tengo otra por si de pronto a algún compañero le pasa lo que me pasó a mí. Listo, pero entonces esa ya la entendimos ahí, ¿o no? Sí, señor. Yo sí, sí, Listo. profe. Listo. Ahora lo voy a hacer de otra forma. ¿Listo? Lo voy a hacer de otra ¿Listo? forma. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es con una función que se llama mmult. Ese mmult, no sé si ustedes alcanzan a leer ahí, él devuelve el producto de dos matrices. O sea, es una funcioncita precisamente para las matrices. Entonces yo le doy mmul, selecciono la primer matricita, ¿listo? Punto y coma, selecciono la segunda matriz. ¿Estamos ready? Cierro ahí el paréntesis, yo y mi juiciosito cerrando el Sí, paréntesis, señor. le doy Enter, ahora ya no dio error, dio un valor, pero pues ustedes pueden ver que ese valor pues no corresponde, ¿cierto?, a lo que nos dio ahorita, y es lo mismo, selecciono el número de espacios donde yo sé que va a estar el resultado, le doy F2 y le doy el Control Shift Enter, y acá me aparece un tema de multiplicación de matrices, ¿listo? ¿Qué sucede, muchachos? Que si ustedes observan, acá nos dio dos resultados distintos, ¿o no? Sí, señor. Sí, señor. Y son las mismas matrices. ¿Cómo harían ustedes para saber cuál es el correcto? ¿Qué Profe, harían ustedes? la de memul, porque la otra se está multiplicando el valor por valor con la otra matriz. Y pues se supone que las matrices no se multiplican valor por valor, sino filas por columnas. Exacto, esa es una excelente apreciación, pero digamos que usted no se pilló eso, aunque sí está bien, ¿no? Nosotros sabemos que una matriz no es decir 3 por 3, 9, 5 por 4, 20, 2 por 1, 2, 7 por 1, 7, 5, ¿listo? ¿Estamos bien? Sabemos que un producto de matrices no se va a dar de esa forma, ¿sí? Entonces, Sí, pero señor. digamos que usted no se pilló eso, que usted dijo, ay, sí, dio el total digamos, dio el completo, sí, bueno, dio el resultado. Entonces, y no se pilló eso, ¿cómo harían ustedes para comprobarlo? ¿Cómo Calculadora de harían matrices. ustedes? Ah, pues eso, la calculadora de matriz, entonces metamos estos valores en la calculadora y ahí nos damos cuenta. ¿Sí ven? O sea, nosotros tenemos las herramientas con las que podemos mirar. Acá ya, y acá esta sí ya nos saca de la duda. Esta sí nos saca de la duda. ¿Listo? Y, bueno, perdón. Listo. Por eso es que me gusta hacer estas cosas así en caliente, porque en caliente sí puede uno entender lo que le pasa al alumno, ¿no? Caliente, 2, 7 y 1. Y vamos a darle producto, vamos a ver, ahora sale otra cosa.
Entonces ahí salió. ¿Sí la ven? Acá. La de Memul. ¿Sí? ¿Listo? Sí. Entonces, claro, la función mmul pues está hecho para eso, ¿sí vieron? Él dijo, sirve para hacer la multiplicación entre matrices, Pues es una funcioncita hecha para el tema de matrices. ¿Qué sucede? Yo les envío a ustedes un videíto, ¿cierto? Y en el videíto el señor todo olímpico lo hizo de esta manera, como lo hicimos acá. Pero claro, no, digamos que uno mira el video y dice, ah, sí, claro, funciona, pero no se da como a la tarea de mirar si de verdad lo que el señor hizo realmente es como debería dar el resultado. ¿Listo? ¿Estamos ready? Cuando el compañero, creo que fue Duvernay, Sí, señor. y me dijo, profe, me presentó error, esto, lo otro. Entonces yo revisé el videíto, miré, me metí a la calculadora de matrices, todo, y me puse como a indagar. Y cuando me puse a indagar, encontré la función. O sea, dice, pues tampoco fue que me demorara mucho. Yo miré cómo multiplicar matrices en Excel, entonces me salió la función mmul y listo. Y yo dije, ah, esta es la funcioncita propia para hacer ese tema. Entonces ahí la tenemos, muchachos. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería el objetivo? Que ahorita que nos tomemos como un pequeño descanso que pronto Duvernay y los que tuvieron un poquito de dificultad la ensayen a ver. Ya Pero la ahora sí dificultad quedamos mía fue porque no me funcionaba el control shift R. Por eso le decía que si de pronto algún compañero le decía, yo encontré control otra shift solución. enter. Control shift Pues es, enter. era que, sino que como en inglés aparece control shift return. Entonces, claro. Ya. Pero ya la ensayó ahorita, ¿no? Sí fue haciendo el paso a Sí, paso. señor. Y ya le Encontré dio. la solución y es, si le pasa lo que le pasó a usted, sale la fórmula y dándole control shift enter, aún así no le muestra los resultados, los valores. Lo único que hay que hacer es, se lleva el cursor arriba donde aparece la fórmula y en el navegadorcito, sí. Sí, Ahí enseguida, listo. donde está la fórmula ahí, y ahí le pone control shift R y ahí sí se lo bota. Control shift enter. Sí. Ah, listo. O O sea, sea, acá cuando no donde le yo, o funcione sea, dentro de la matriz, la lleva al donde, buscador. acá donde estoy. Ah, ya le entiendo. O sea, usted dice que separa uno acá directamente. Sí, y ahí sí Y le ahí le da bota, y ahí sí le aparece. y ahí le da el control shift enter. Si le pasa lo que me pasó a mí, que no me Listo. funcionaba dentro de la matriz, yo le daba y le daba y le daba de nada. Si no Y le ya funciona era cuando se paraba en la celda, pero si se hubiera parado acá, sí le hubiera funcionado. ahí sí me Listo. funcionó. Listo, bien. Ah, bueno, entonces era otro problema aparte, pero mire que ahí encontramos varias cosas. Entonces, ¿estamos ready ahora sí? ¿Todos ready ya? Yo tengo una duda. Ahora sí. Bueno, bien, pues pregunten porque eso es bueno cuando preguntan. No, usted sí puede compartir un momentico. Ah, ¿usted va a compartir? Hágale. Sí. Hágale de una. Sí, Compartir está ahí al ladito del micrófono. señor. Bueno. Ahí ya, ¿cierto? Sí, señor, ahí usted nos está compartiendo, sí, señor. Listo. Ya, pues quería como validar una cosa aquí con la calculadora de matrices. Por ejemplo, acá va a ser acá. Por ejemplo, esta acá dice que B por C, pues A más B por C, ¿cierto? Que sería esta de acá, A más B por C. Pero yo le pregunto, ¿usted puede multiplicar P por C? Sí. Esta Pues a mí matriz me dio lo mismo. No se puede, profe. Pero eso sí se puede, no, yo no, pero yo Sí, mismo. a mí me dio lo mismo que le dio al compañero. Pues Bueno. acá, No, veamos, pues seleccionar A la por B matriz. sí, profe. A por P se puede, sí. Sí, Pues pero yo C acá no se puede. Es que eso es lo que yo estoy mirando acá. Ah, bueno, pero bueno, hágala ahí Oh, que nos yo... pasó un parcial B por de C otro sí, lado. porque es el mismo número de columnas, igual número de filas.
Sí, Sí, sí. El que no se puede es el del C, que es A por C, ese sí no se Ah, no, puede. A por C no se puede ni con el viento de la Rosa de Guadalupe. Muy bien. Entonces, acá, listo. Multiplico B por C, ¿cierto? Ujú. ¿Qué me daría esto? Sería la matriz B por C, se reduce esta matriz. Ujú. Ahora, pues yo tal cual lo que hice acá fue lo siguiente, digamos, matriz tal más el resultado de esta, que sería básicamente esta primera matriz más esto, ¿cierto? Pero entonces, hagámoslo de la siguiente manera, pues como para que quede como más explicado esto, más esto. Acá nos da valor. Acá lo que hice fue tal cual. Perdón, me faltó una celda. Entonces me da esto. Pero no sé si, digamos, estoy bien, porque por ejemplo yo acá, ya que usted ahorita está mencionando lo de la calculadora de matrices, tal cual, digamos, esta matriz de acá es el resultado de B por C, que haría 4, 2, 0. Ujú. Y coloco la matriz A, que sería 2, 1, menos 1, 3, 1, 2. Y cuando voy a hacer la suma, me dice que las matrices deben ser del mismo tamaño para hacer Pero es que usted está ahí, usted está ahí olvidando de pronto algo de las matrices y es lo siguiente, voy a coger acá dos elementos. ¿Sí está viendo mi cámara? Sí. Esta multiplicación no es lo mismo que esto en matrices. ¿Cómo, perdón? Estos dos elementos así multiplicados, así Ujú, en el orden que los tengo, no es lo mismo que multiplicarlos así. O sea, si ujú, yo sí. cambio la posición en matrices, no es lo mismo. No, No. pero a lo que yo llego es esto. Por ejemplo, Por eso, y mire usted cómo está ordenando los elementos en la calculadora. Sí, pero esta es le puso el la... mismo número de columnas al mismo número de filas, porque puso primero. Porque usted está colocando en la matriz A, está colocando lo que debería haber estado en B y en B está colocando lo que debería estar en A. Míralo y verás. Sí, lo hizo una forma en Excel que le podía dar, pero cuando lo hizo en la calculadora, lo invirtió y ahí ya no le puede dar. Sí, sí la está pillando, Faber, lo que le decimos, ¿no? O sea, que me dicen de invertir esos valores acá. Digamos, estos acá y estos Exacto, acá. mire, invertamos y miramos. Yo veo lo siguiente, pues en Milena, en el vehículo entre Milena y usted. No. Es que, digamos, yo estoy haciendo, digamos, Pero sería no la le suma. falta, pero no le... Yo lo que estoy llegando es que lo que... Es esto, por ejemplo. Yo ya hice la Ujú. multiplicación, que sería esta. 1, 1, 2, 0, 3, Ujú. 1. 1, 1, Listo, 2, 0, 3, menos 1, perdón. Por 1, listo, 3, sí, que sería C. Eso me da 4, 2, listo. 0. 4, Que 2, esta 0, matriz sí. es la que yo meto acá. 4, 2, Es un 0. vector, listo, ese vector. Ujú. Y esto es lo que, digamos, sería A más el resultado de esa multiplicación, que sería esto de acá. Ujú. ¿Hago entender? Entonces yo estoy sumando esto de acá con esto de acá. Y acá en la calculadora me da error. Entonces por eso no sabía si lo que había hecho estaba bien. Ah, no, es que por eso, venga, esperen, yo miro un momentico rápidamente el parcial, porque el parcial, si yo no estoy mal, el parcial les dice, esperen, yo leo rápidamente. Parcial les hace la explicación de ese procedimiento. ¿Listo? Bueno, yo le quité esa parte al parcial y por eso quedó así. Porque normalmente yo en ese punto les digo, encontrar, ¿cierto? Encontrar esas operaciones matemáticas y si no se puede realizar la operación, escribir por qué. Pero bueno, ahí no lo tengo. Pero hay que tener presente, muchachos, que cuando yo voy a sumar, cuando Que tiene voy el a mismo hacer tamaño. sumas,
y restas de matrices, ellas tienen que tener el mismo tamaño, porque eso sí se hace directamente, elemento por elemento, ¿sí? Si no hay el mismo tamaño, pues entonces van a quedar elementos que quedan al aire, no se van a poder realizar. ¿Listo? Sí. O sea, que Si estamos ready con eso, entonces si en algún proceso no se puede hacer la operación, pues usted ahí en la evaluación escribe. En este punto ya no se puede realizar la operación porque la matriz tiene un tamaño distinto. Listo, entiendo. ¿Listo? Eso, entonces ese es el objetivo. Porque yo, digamos, lo había expresado inicialmente de la siguiente manera. No, porque es que ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Puede suceder que usted haga algún elemento ahí en Excel y Excel le arroje un valor, ¿sí? Pero vamos a lo que yo hice ahorita anteriormente. Miren que yo hice una multiplicación de las dos matrices de un resultado de 3×3, pero ese resultado no es un resultado correcto. Entonces puede que usted en Excel logre hacer que le dé un resultado, pero pues ese resultado no es un resultado real, y más si de pronto viola una regla de la suma o la resta de matrices. No sé si me hago entender. Sí, señor. Entonces Sí, ahí sino es que donde por eso tenía la duda. Yo inicialmente, digamos, lo había expresado así. Digamos, A más, digamos, el resultado de B por C. Y lo había dejado así. Porque, pues, bueno, sí. digamos, la suma Pero no usted se podía. usted lo puede sustentar. Es decir, a la hora de realizar la suma no se puede porque los tamaños son distintos y listo. Ah, ok. Entonces, sí, ahorita le añado las... Eso es lo que se busca. ¿Listo? Listo. Sí, profe, Bueno, yo ahí en esa parte también hice, y pues yo hice varios procesos. Primero, pues hice la de B por C, pues así como estaba expresado. También cogí y ahí fue completa, pero pues en ningún momento iba a dar porque pues esa matriz no... No, esa matriz no cuadra. Sí, no cuadra. Exacto. Pero entonces digamos que ese es el objetivo de ese ejercicio. Por eso ustedes de pronto dirán, ve, tan raro, este es un parcial y el parcial tiene un pedazo de teoría. ¿Sí lo notaron? El parcial empieza con teoría. Sí, Entonces, el parcial tiene precisamente esa teoría porque pues lo que yo quiero que recuerden es eso. Lo que yo les decía, a mí no me interesa que usted sepa multiplicar o sumar matrices porque eso lo hace la calculadora, pero sí tener en cuenta que hay unos tamaños con los que se pueden realizar unas operaciones y con otros no. Bueno, ¿alguien más tiene dudas en eso? Porque ya Faber nos está dando copia del parcial. Pero de que la de toda. No, ¿cómo le ocurre? Listo, entonces estamos ready. Ahora sí, ya no hay más dudas de ese tema. Porque es que si ustedes tienen dudas, eso no puede uno seguir. Listo, ¿todo ready? ¿Ready? Hablen pues, muchachos. Sí, señor. Listo, bueno, muchachos. Entonces, ¿qué sucede? Ya entonces vimos ya todo el tema de matrices, ya saben ustedes cómo pueden verificar si lo que les está dando en Excel está bien o está mal, ¿sí? O sea, digamos que eso ya lo tenemos en cuenta, ya sabemos que tenemos la función mmulti para hacer ese producto de matrices y que nos dé correctamente. De todas maneras, siempre yo les recomiendo pues verificar con la calculadorcita de matrices mientras uno le va cogiendo el ritmo. Muy bien. Ahora, acá en esta partecita, voy a subir este enlace ahora más tarde. Acá en esta partecita, entonces yo tengo otro videito acá, donde ya nos hacen una explicación también del tema de cadenas de Markov, pero lo chévere de este ejercicio es que la persona que lo va espere. No, este es otro. Ay, no, este es el mismo. Perdón, que este es el mismo. Este es el segundo acá. Esta persona ya lo hace, pero digamos que las operacioncitas que realiza y todo las hace en Excel.
Entonces digamos que ahí nosotros también podemos como ir familiarizándonos con la herramienta. Ya les voy a compartir. Acá, activar sonido. Listo, estamos viendo la pantalla. ¿Estamos viendo? Qué pena. Sí, señor. Silencio usted, profe. Hola, hoy vamos a hablar sobre las cadenas de Markov. Este es un tema... ¿Listo? ¿Se escucha? Sí, señor. Listo, vamos a mirarlo un momentico. Optimización 2 de la Universidad de Santander, UDES, sede Valledupar. Somos del programa Ingeniería Industrial y nuestro grupo lo integran Shirley Ramos, Stephanie Castro, Ketty Morales, Yamit Ovalle, Álvaro Castro. Para empezar voy a dar una definición de lo que es esta cadena. Se trata de una herramienta creada por el matemático ruso Andrei Markov en el año 1907, que mezcla principios algebraicos y estadísticos para analizar procesos estocásticos que evolucionan a lo largo del tiempo en un conjunto de estados. Procesos que forma no determinística a lo largo del tiempo, por lo tanto representan un sistema que varía de un estado y que siendo cada cambio una transición del sistema. Para tales cadenas, se hace el uso de diversos términos involucrados para un mejor entendimiento, como son: los estados son la caracterización de la situación en que se halla el sistema en un instante dado. Matriz de transición, que es el arreglo numérico donde se condensan las probabilidades de un estado a otro. Matriz regular, es una matriz cuadrada que posee inversa. Estado recurrente, un estado es recurrente si después de haber entrado a este estado, el proceso definitivamente regresa a ese estado. Matriz ergódica, si los estados en una cadena son recurrentes, aperiódicos y se comunican entre sí. Estados absorbentes, una cadena de Markov en la que uno o más estados es un estado absorbente. Existen varios tipos de cadenas según el número de estados esperados, siendo más sencillo aplicar una cadena de número finito. Todo depende de las probabilidades de transición en X estados. Para poder entender de mejor manera lo que es cadena de Markov, decidimos realizar la siguiente aplicación. En Valledupar existen 3 salas de cine. Está Cinemark, Cineland y Royal Films. Para poder empezar nuestro ejercicio debemos tener en cuenta un estado inicial, lo cual me dice que el 60% de la población está en Cinemark, el 30% está en Cineland y el 10% está en Royal Films. Tenemos que tener en cuenta que Cinemark tiene más años que Cineland y Royal Films, por eso tiene la mayor población. Se debe tener en cuenta que la sumatoria de estos 3 tiene que dar igual a 1. Después de realizar el estudio, se determinó que la población de Cinemark, después de haber probado Cineland, hay una probabilidad del 60%, de haberse cambiado a Cineland un 30%, y de haber cambiado a Royal Films es un 10%. Para la población de Cineland, haberse quedado en Cineland representó un 40%, cambiarse a Cinemark un 50% y cambiarse a Royal Films un 10%. Para Royal Films, para haber pasado a Royal Films un 80%, para haberse ido a Cineland un 10% y cambiarse a Cinemark un 10%. Teniendo en cuenta nuestra matriz de transición, vamos a determinar cuáles serían los estados futuros de transición por parte de la población de la ciudad de Valledupar. ¿Cómo se realiza? Subrayamos toda la matriz vacía. Perdón, muchachos. Utilizamos la herramienta M. Vamos a determinar. ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a empezar a mirar cosas.
¿Para qué tienen ellas? Ahí hay una matriz de transición, ¿sí? ¿Para qué tienen ellas esa suma que dice igual a 1? ¿Para qué? Para ver el porcentaje, que debe ser siempre el 100%. Exactamente, muy bien, no podemos pasarnos del 100%. Hay una partecita donde dice ella que se sabe que una persona que que ha estado en Cinemark, ¿sí? Para seguir asistiendo a Cinemark es del 60%, ¿cierto? Dice que una persona que estuvo en Cinemark y se pasó al otro cine, a Cineland, que es el 30%, y que alguien que haya estado en Cinemark y se haya pasado a Royal Fields es del 10%. Yo pregunto, ¿eso de dónde sale? ¿Ustedes qué creen? ¿De dónde saldrá esa información? Es como el ejemplo anterior que era pues con A, B y C, ¿cierto? Pero pues esa Sí, información no se la podría obtener por datos de encuestas o sí, cosas por ese estilo, no. exactamente. Entonces digamos que eso se puede obtener por cuentas o por cruces de bases de datos, ¿sí? Como las personas cuando van y compran los boletos, digamos que quedan registrados, ¿ya? Entonces, pueden haber varias formas para poder determinar eso. ¿Listo? Eh, yo pregunto, ¿ustedes creen que esos valores estadísticos que están colocando ahí tienen lógica o no? Pues, Yo profe, creería que sí. según lo mencionaba ella, pues por el tiempo que tenía cada cinema, pues sí tendría lógica. ¿Cierto? Miren que hay una cosa curiosa. En esta segunda línea dice que alguien que estuvo en Cineland, hay el 50% de probabilidad que se pase a Cinemark. Y solo el 40 de que se quede y el 40 de que se quede en el mismo cine. ¿Eso tendrá coherencia? ¿Qué creen ustedes? Pues, profe, pues Porque así sí, pues podría tener esa misma coherencia por lo mismo, digamos que, pues Cinemark de pronto es más conocido y tiene más renombre, pues por tipos de sala, todo eso, pues todo eso lo podría tener uno en cuenta. exactamente. Entonces miren que ahí lo que nos está diciendo esta segunda fila es que las personas que van a Cineland, ¿sí? Por eso acá está el Cineland, la mitad de los que fueron a Cineland se pasan para Cinemark. Hartos, ¿no? La mitad. El 40% se queda en el mismo cine y el otro 10% se pasa a Royal Fields. ¿Listo? Pero ahora miremos el tercero. El tercero dice que el que está en Royal Fields, el 80% se queda en el cine y solo un 10% se pasa para un cine y el otro 10% para el otro. ¿Tendrá lógica o no? El 80% se queda en Royal Fields. Sí, profe, es lo mismo, Más el barato. tiempo que lleva pues el cinema, pues influye mucho también, y el tipo de sala, la atención, todo eso. Exacto, pero digamos que acá, ¿qué es lo que sucede también? Que nosotros debemos tener en cuenta. Y es lo siguiente, acá nos dice que las personas que han estado en Royal Films, el 80% se quedan en el cine. Y uno dice, uy, el 80%, eso es un gentío, ¿o no? Pero si nosotros miramos el vector de estados inicial, en un inicio se habla de que solo un 10% de la población va a ese cine. ¿Sí lo ven? O sea que a ese cine va harta gente o no. No, señor. No, Van poquiticos. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, de esos poquitos, pues esos poquitos siguen ahí. ¿Listo?
De esos poquitos, unos poquiticos y otros poquiticos se pasan para las otras salas de cine. ¿Estamos ready? Ah, sí, señor. ¿Sí, ¿sí la ven? Porque uno no lo analiza desde ese punto de vista normalmente. Entonces, por eso es que hay que analizar los números, ¿no? Porque usted se pone ahí a ver números y pues ahí a la lata, pero claro, eso es una población pequeña. Los de Cineland también son relativamente pequeños, son el 30%. Este cine sí está perdiendo pues bastante gente. De ese 30%, la mitad está yendo para el otro. Es que yo pensé que ese 80% del de Royal Films era la cantidad de gente en general, en total. No, Entonces hay que no. tener en cuenta el estado inicial, ¿cierto? Exactamente, Estado por eso les inicial. estoy haciendo ese análisis. Nosotros tenemos acá un estado inicial y un estado inicial es que en ese estado inicial el 60% de la población va a Cinemar, el 30% de la población va al Cineland y el 10%, perdón, va al Royal Films. ¿Listo? Y ese pues de Royal Film, el que dice ahí el 0.1, 0.1 y 0.8 vendría siendo el 100%, pero de la matriz de estado inicial, en Royal Film. Es... ya. Exacto, eso es lo que yo necesitaba que ustedes empezaran a entender. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Por eso esta se llama una matriz de transición. Y por eso ellos dicen, la probabilidad de que alguien esté en Cinemark y siga estando en Cinemark es del 60%. La probabilidad de que alguien esté en Cinemark y se pase para el Cineland es del 30%. La probabilidad de que esté en Cinemark y se pase al Royal Film es del 10%. ¿Ya? La probabilidad de que esté en Cineland y se pase a Cinemark es del 50%. De que esté en Cineland y siga yendo al mismo Cineland es del 40%, y de que esté en Cineland y se vaya para el Royal Films es del 10%. Y la probabilidad de que esté en Royal Films, se vaya a Cinemark, es del 10%, que se vaya a Cineland es del otro 10% y que se quede en el mismo Royal Films es del 80%. Ahora sí estamos bien ready. Sí, señor. Exacto. Entonces, digamos que eso nosotros lo estamos, vamos a suponer que eso lo estamos analizando semanalmente. Un ejemplo, que nosotros miramos la semana 0, que vimos la matriz de transición para la semana 1, ¿sí? Y ya con esos dos elementos yo puedo ir sabiendo cuál va a ser los estados futuros en las siguientes semanas. Si yo lo estoy analizando cada mes, entonces voy a saber los estados futuros en cada mes. Si lo estoy haciendo anual, voy a saber los estados futuros en el año. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, señor, por mi lado. Listo, bueno, ahí estamos ready. La primer fila siempre va a ser el estado, los valores que dan en la primer fila siempre van a ser los del estado inicial, en la matriz de transición. No, esos valores que están en la primer filita, como que usted ve ahí, es las probabilidades de esas transiciones, o sea, de que alguien que esté en Cinemar siga en Cinemar, de que alguien que está en Cinemar se pase a Cineland, de que alguien que está en Cinemar se pase a Royal Films. Ve, pero mire que si es los mismos valores de estado inicial, 6, 3 y 0,1. ¿Es coincidencia o No, debe ser así? No, eso es coincidencia. Eso es coincidencia. Vale. No, eso es coincidencia, muchachos. Este valor de acá sea igual acá. ¿Sí? Exacto. Sí, No, señor. no, es coincidencia, Son dos cosas, listo. son dos cosas aparte. Son dos cosas aparte, ¿listo? Este valor de estados iniciales es cuando se tomó como un muestreo. Digamos, voy a ponerles un ejemplo. Fueron 20.000 personas a cine en esa ciudad en ese momento del muestreo. Entonces dijeron, de los 20.000,
el 60% fue a tal cine, el 30% fue a tal otro y el 10% fue a tal otro y ¡pum! Ese es el estado inicial, ¿ya? Después, a la semana, ¡pam! Se hizo la medida, pero cuando se hizo la medida, ya no se hizo la medida cuántos van a Cinemar, cuántos a Cinelan y cuántos a Royal Film, sino que se hace la medida de cuántos de los que fueron a un cine se fueron para ese mismo, o se fueron para el otro, o se fueron para el otro. Esa matriz de transición dice eso, cuántos se quedaron y cuántos se fueron para un lado y cuántos se fueron para el otro. Entonces son datos diferentes. ¿Listo? Listo. Sí, señor. Ahí ya, también el otro Listo, compañero ya que... Listo, bueno, no señor. Por parte de la población de la ciudad de Valledupar. ¿Cómo se realiza? Subrayamos toda la matriz vacía, le damos igual, utilizamos la herramienta MMU. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Vamos a subrayar toda la matriz de transición, punto y coma, multiplicar por la matriz de la transición, tiene que ser la misma. Y nos realiza el siguiente estado. Quiere decir que para un tiempo determinado futuro, las personas que están en Cinemar y se queden en Cinemar cambia a un 52%. La persona que está en Cinemar y que cambia a Cineland es un 31%. Y que se cambia a Royal Films es un 17%. La persona que estaba en Cineland, para que se quede en Cineland, hay una probabilidad de un 32%. Para que se pase a Cinemar, un 51%, y que pase a Royal Films es un 17%. La persona que está en Royal Films, para que se quede en Royal Films, hay una probabilidad de un 66%. Igualmente para Cinemar un 19% y Cineland un 15%. Calculamos de la misma manera la matriz de transición de nuestro tercer periodo. Subrayamos, le damos igual, utilizamos la herramienta MMUL y lo vamos a multiplicar por el estado anterior más el inicial. Debemos tener en cuenta que una de las características de la matriz de Markov es que debemos utilizar la fecha anterior. Se realiza, se subraya, punto y coma, la misma matriz y nos da el siguiente resultado. Por lo que nos damos cuenta, siempre cambian los datos. En este caso, para que se quede de Cinemar a Cinemar sería un 46%, para que cambie a Cineland un 28%, para que cambie a Royal Films un 25%. Igualmente para Cineland, que se quede en Cineland es un 28%, para que pase a Royal Films es un 25% y para que pase a Cinemar un 46%. Royal Films presenta un estado para Royal Films un 49%, un 20% para Cineland y un 30% para Cinemar. Ahora vamos a determinar cuáles serían los estados finales en determinados tiempos. Se hace de la siguiente manera. Se subraya igual la herramienta MMUL. Utilizamos el estado inicial, punto y coma, en la matriz de transición inicial. Y nos da la posibilidad de los siguientes estados. Igual, MMUL, utilizamos el estado anterior, punto y coma, con el estado de matriz de transición. Hacemos lo mismo. Punto y coma, esto quiere decir lo siguiente. Si nos damos cuenta, después del estado inicial hasta el periodo 3, Cinemar ha perdido porcentajes de población. Igualmente, se puede explicar que mediante sus servicios puede que la gente haya preferido los otros dos cines. Nos damos cuenta que Cineland también disminuyó de un 2% y encontramos que Royal Films supuestamente, según los datos estocásticos, aumentará su población.
Esto nos ayudará a determinar en términos probabilísticos cuáles serían las posibles poblaciones de las salas de cine a una fecha futura. Debemos tener en cuenta que para utilizar esta herramienta no se debe utilizar periodos a largo plazo, ya que no da datos confiables. Por eso se establecieron nada más 3 periodos. Es un gusto haber compartido este tutorial. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Difícil o fácil? Ese, como lo explicaron, que se mejor. entienda, es fácil. Perdón, no les escuché. Esperen un momentico. Ahora sí. Ah, mi red también está más mala. Bueno, ahí me están escuchando y viendo bien, ¿no? Sí, señor. Listo. Sí, señor. ¿Qué tal les pareció la matemática? Es fácil, Así es como lo fácil. explicaron, mejor. Así como lo explican ahí, es muy sencillito, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Es algo muy sencillo. ¿Y qué es lo que pasa con las cadenas de Markov? Pues que es lo que yo les estaba comentando. Simplemente, cuando yo quiero saber las probabilidades de transición futuras, es multiplicar la matriz por la misma matriz, ¿sí? Y ahí vamos encontrando como los estados de transición. Y si yo quiero saber cuáles van a ser los estados probabilísticos en un determinado tiempo, entonces multiplico una matriz de estados iniciales por la matriz de transición. Y ahí voy encontrando, digamos, como esos estados futuros. ¿Ya? Esa es como la teoría pues que se tiene. ¿Y en qué se basa básicamente esa teoría? En lo que yo les explicaba en un inicio con el tema de los dados. La probabilidad de que caiga un dadito es de 1/6. La probabilidad de que caigan 2 daditos es hacer la multiplicación de las probabilidades. Entonces, basándose en ese principio, es que se pueden utilizar las cadenas de Markov. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo lo hago con daditos, ¿cierto? Es como yo hacer la multiplicación de 2 números nomás, y en este caso, pues nosotros lo que tenemos es una matriz o un vector de probabilidades. Entonces ya las multiplicaciones no se hacen entre numeritos, sino que se hacen entre matrices. Básicamente, eso es lo que nosotros tenemos ahí. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, muchachos. Son las 8:05. Voy a dar ahí como un descansito vamos a descansar 20 minuticos, ¿listo? Para despejar la mente. Y ahí ya entro a explicarles la teoría de por qué funciona eso que nos acabaron de explicar. ¿Listo? Yo voy a seguir ahí en la videollamada, pero voy a parar la grabación para que eso no se quede ahí grabando